Comenzamos la clase anterior revisando las grandes revoluciones socialistas, específicamente la Revolución Rusa, porque temporalmente se da en 1917, se consolida dentro de este proceso y formará parte de un proceso fundamental para la Segunda Guerra Mundial. Vamos entonces a ir consolidando los elementos que ya hemos nosotros planteado varias veces y que hemos hablado sobre esta Segunda Guerra Mundial en otras ocasiones. Entonces el tema es Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial, años, ¿alguien recuerda? Años de la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué fecha se dio? Tenemos la fecha de inicio dentro de nuestro mismo organizador de la línea del tiempo. 1939. Hasta fecha. Recuerden que vimos en Ciudadanía, Organización de las Naciones Unidas. 1945. Gracias, 1945. Estas fechas son fundamentales para comprender los procesos sociales y de cambio histórico en la humanidad. Las dos grandes guerras, así como las diferentes guerras entre los ingleses y los franceses, guerra que se propuso después de la ruptura del Imperio Romano, la Guerra Fría, son elementos en la historia que no podemos obviar, así como la colonización y la llegada de los españoles a América. La Segunda Guerra Mundial es un hecho fundamental para poder entender las grandes revoluciones socialistas, el imperante capitalismo y la nueva perspectiva del socialismo. Segunda Guerra Mundial, acontecimientos que recuerdan sobre la Segunda Guerra Mundial. Elementos que podemos puntualizar como los más importantes. Esos señores, los nazis, ¿qué más nos acordamos? Segunda Guerra Mundial, no digan que no se acuerdan. ¿Qué es el fascismo? Después de generar esta consideración del nazismo, ¿qué es el fascismo? ¿Ideas? ¿Opiniones? Fascismo. ¿Qué es? Opinen. Si no, después ya pasamos. Es el movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista. Sí, es decir, que tiene dos elementos. Primero, nacionalismo. Y totalitario. Es decir, que su opinión se impone frente a las de los demás, totalitario. Y nacionalismo es algo ya imperante al final de la Primera Guerra Mundial. Hay un rezago, sobre todo en Alemania, del haber perdido la Primera Guerra Mundial. Después del Tratado de Versalles de 1919, que pone el fin realmente de la Primera Guerra Mundial, quien se ve mayormente perjudicado es Alemania. Alemania comienza a generar una serie de nacionalismo imperante dentro de la perspectiva de retomar la idea nacionalista de la unión que permitió el imperio italiano, el imperio alemán, el imperio húngaro, y tratar de contraponer esa dura derrota que fue la Primera Guerra Mundial. Las potencias vencedoras, Gran Bretaña, Italia, Francia, Italia que en un principio fue aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, luego se cambió de bando y luego volverá a ser aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, impusieron duras condiciones de paz a los perdedores, principalmente a Alemania. Entonces, esto comienza a generar un nacionalismo. La dura derrota y las duras condiciones, especialmente duras condiciones
impuestas por los países ganadores de la Primera Guerra Mundial hacia principalmente Alemania. Estas duras condiciones del Tratado de Versalles conforman directamente un inconveniente que se va plasmando. El malestar generalizado que surgió en Alemania fue aprovechado por Adolf Hitler para subir al poder en 1933. Algunos deben saber, Hitler fue un soldado de la Primera Guerra Mundial. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, se fue asentando la visión nacionalista para que en 1933 Hitler suba al poder. Con un movimiento, el nacionalsocialismo, y con una perspectiva, volver a instaurar las perspectivas nacionalistas en Alemania. Era una potencia de carácter fascista junto con Japón e Italia. ¿Quién es el gran propulsor de Italia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Bueno, estos son los elementos, ¿no? Que podemos decir una de las causas que generan la Segunda Guerra Mundial, las duras condiciones que afectaron a Alemania y que en 1933 hacen que Hitler suba al poder bajo el sistema fascista, impulsado principalmente por el italiano Benito Mussolini. Pasan a existir dos bandos. ¿Cuáles son los bandos de la Segunda Guerra Mundial? Así como existía en la primera la Triple Alianza, la Triple Entente, ¿cuáles son los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial? A ustedes les pregunto, ¿cuáles son los dos? O por lo menos los países que conforman esta alianza en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes contra quiénes estaban confrontados? Ya sabemos que por algún lado está Alemania. ¿Qué otros países se enfrentaron en esta lucha? Rápido, se nos va el tiempo. Elementos que debemos conocer por cultura general, que deben estar plasmados dentro de la visión propia de lo que es una guerra mundial. Muy parecido a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué países pertenecían? Voy a poner los nombres de los dos elementos. Los países del eje y los aliados. Estos son los dos grupos, así como fue la Triple Alianza, la Triple Entente. Aquí eran los países del eje y los aliados, donde uno de los países del eje es Alemania y de los aliados, ¿cuáles eran? Francia, Polonia y Reino Unido. Francia principalmente, Polonia no sé si del todo, porque lo primero que va a atacar a Alemania es a Polonia, después de que se adhiere Austria, pero vamos a decir que siempre estuvieron en contra. Reino Unido, recuerden los que estuvieron anteriormente dentro del proceso de la Primera Guerra Mundial. Van a ser muy parecidos en su conformación. Ya no existirá tal vez el Imperio Austrohúngaro, pero recuerden los países que conformaron esta Triple Alianza y esta Triple Entente. Entonces estarán determinando propiamente cuáles son estos países. Reino Unido, Francia, evidentemente, Francia. ¿Qué más como países? Esos son los países de los aliados. No se olviden, alguien que participó, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Los países de la
que será ya después de 1917, en realidad 1922, si no mal recuerdo, la Unión Soviética, que en una primera instancia tuvo un acercamiento a los países del eje, principalmente a Alemania. En la Primera Guerra Mundial, los rusos eran directamente contrarios al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro. En la Segunda Guerra Mundial, ¿quién estaba a cargo del territorio ruso? ¿Cuál era el gobernante de Rusia en la época de la Segunda Guerra Mundial? Miren que vimos en el video. Después de la muerte de Lenin, ¿quién sucede al cargo? Stalin. Stalin. Stalin está en la Unión Soviética en esa época. Y Stalin tiene un criterio del sentido totalitario. De cierta forma, tal vez no de este ámbito capitalista, nada por el estilo, pero era, de cierta forma, era fascista, porque era totalitario y nacionalista. Y Stalin, por lo tanto, por lógica, se quería aliar con los países del eje, quienes además, los países del eje tenían un gran poderío armamentista, sobre todo Alemania. Stalin hace una alianza con Hitler, quien al final invade Rusia, toda la Unión Soviética, y no logra llegar a Stalingrado, que era la ciudad donde se encontraba Stalin. Llegan solo hasta la antigua capital, que era Leningrado, y ahí se acaba la Segunda Guerra Mundial para los alemanes. Otro país que conformó, ya escuchamos, de Italia, los países del eje, con Mussolini, el gran ideólogo de la perspectiva fascista, y Japón. ¿Cuál fue el gran punto aquí? Japón, desde su emperador, tenía este criterio también fascista y trató de conquistar territorios como China. Llegaron a conquistar estos territorios, todo Oriente. Dentro de esta consideración, Japón principalmente como territorio, es fundamental la caída posterior de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki para finalizar definitivamente la guerra, y sobre todo porque después de la caída de Japón se da directamente el proceso de la Revolución China. Entonces, estamos puntualizando algunos elementos. Primero, previa a la Segunda Guerra Mundial, Rusia ya era una unión de repúblicas socialistas soviéticas que tenían un criterio desde Stalin fascista, pero que se tuvo que aliar sobre todo con el Reino Unido, que era la gran potencia, y los Estados Unidos. De aquí, aun cuando fueron aliados, nacerá posteriormente la Guerra Fría. Estados Unidos, Rusia. Posteriormente a la caída de Japón, nacerá la Revolución China. Caída de Alemania también pone un fin de la hegemonía de estos países. Italia, bueno, en este vaivén que siempre ha estado dentro de la perspectiva de dominio. Un aspecto fundamental de la Segunda Guerra Mundial no fue solamente el conflicto entre estos estados, sino también la guerra de carácter ideológico. Ese es el punto fundamental si hablamos de Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue principalmente una guerra ideológica. Tanto así que los alemanes, para fundamentar su criterio nacionalista, fascista, en general nazi, se valieron de aspectos filosóficos. Por ejemplo, el superhombre de Nietzsche, que no era un criterio racial, sino era un criterio de conocimiento, pero se basaron en eso y dijeron: los alemanes son los elegidos que deben gobernar.
Este grupo de personas no entienden lo que están haciendo. Se basaron en ese argumento, se basaron en argumentos, por ejemplo, del filósofo Heidegger, que planteaba que los alemanes eran herederos de los griegos. Por lo tanto, una de las guerras importantes también era la lucha por los Balcanes, es decir, la entrada hacia Grecia, porque era importante demostrar que los alemanes eran herederos de todo este bagaje cultural de los griegos. Pero ¿qué significó en la práctica? Que esta ideología se superponga sobre todo a la perspectiva japonesa. Los nazis, en definitiva, eran aliados de los japoneses, pero no les tomaron en cuenta, lo que significó una caída también de la perspectiva. Italia nunca ha tenido un poderío fuerte realmente que podamos nosotros puntualizar. Era más una ideología. Y como fue gran influencia para Hitler, Mussolini le dio todo su apoyo, hasta le intentó salvar a Mussolini cuando le iban a asesinar, lo cual no lo logró y generó una pérdida económica y militar para Alemania. Es una serie de malas decisiones, no digo que hubiera querido que ganen los alemanes, simplemente estoy puntualizando que los elementos ideológicos en esta guerra pesaron mucho más que solo la repartición, que al principio parecía una consideración de lucha por la división económica, política y regional. Al final terminó siendo una guerra principalmente ideológica, que se manifestó principalmente en los campos de concentración nazi, donde el campo de concentración de Auschwitz en Polonia es uno de los más relevantes y más conocidos, pero existieron campos de concentración en España, alrededor de muchos lugares que tal vez no les damos toda la importancia, pero que son importantes en cuanto a esta consideración netamente ideológica. El conflicto concluye con la derrota de los países del eje, primordialmente cuando Alemania no logra invadir la Unión Soviética. La caída en 1943 de Benito Mussolini. Quien primero cae es Mussolini e Italia, porque los propios italianos se cansaron del modelo que estaba llevando a cabo y, como todos buenos latinos apasionados, expulsaron en lo posible a Mussolini y le encerraron. En el 43 cae Mussolini, Alemania trata de rescatar a Mussolini, no lo logra, ya cerca de la caída de Alemania. La invasión a la Unión Soviética tiene un problema, así como la invasión a África, que es propiamente las guerras en África y todo el armamento que se fue dañando con el calor. Cae Alemania y posteriormente se pone un fin último, porque Japón no quería rendirse, pone un fin último con las 2 bombas atómicas. Podemos decir que propiamente Alemania es el poderío a nivel mundial, pero Japón y las bombas atómicas ponen un fin último a toda la guerra mundial. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Los aliados, los países aliados, Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos, principalmente la Rusia, fue una adquisición, por decirlo de alguna forma, posterior, porque Stalin suplicó a Churchill que le permite ingresar dentro de este territorio porque estaba perdiendo toda posibilidad y se veía tremendamente perjudicado por Alemania. Hay que rescatar sobre todo los campos de concentración, la cantidad de muertos en China, la cantidad de muertos en Italia, la cantidad de muertos alrededor de Europa. Aún así, los japoneses también intentaron y los alemanes llegar a los Estados Unidos. Hubiera sido realmente un hecatombe mundial mucho más fuerte. Esto nos permite comprender finalmente las consideraciones por las cuales hablamos también de revoluciones socialistas. Ustedes pueden decir que tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con revoluciones socialistas. Primero, la Unión Soviética se hace fuerte porque está del lado ganador de la guerra. Entonces no tiene ninguna represalia ni nada por el estilo. Comienza a incursionar en consideraciones mucho más avanzadas en tecnología, en avances. Y comienza a darse una lucha entre los Estados Unidos y Rusia. Rusia, la Unión Soviética, comienza a impulsar muchas de las campañas
de las conformaciones revolucionarias en América Latina. Y los Estados Unidos, aunque no quieran decirlo, comienzan a impulsar muchas de las campañas posteriores de lo que serán dictaduras militares en América Latina. Ha sido un proceso para América Latina de esta contraposición de ideas. Vamos la siguiente clase a ir puntualizando estos elementos. En estos minutos que me queda solo voy a plantear la Revolución Cubana que nos faltó el día de ayer plasmarla. Con eso terminamos esta perspectiva. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, este análisis de la Segunda Guerra Mundial fue rápido, principalmente porque es lo que más se habla y lo que más conocemos, lo que siempre estamos escuchando, porque ha generado una conmoción grande en la humanidad, la lucha por los derechos humanos que generó la Segunda Guerra Mundial. Esta revolución cubana que nos quedó plantearlo la clase anterior tiene sus antecedentes en 1956 con Fidel Castro, el gran ideólogo de la revolución. Fidel Castro planteó principalmente un encaminarse hacia Cuba desde México, parten de México a Cuba. Llegan a Cuba y el grupo que desembarcó fue casi completamente exterminado, fue aniquilado. No es que llegaron bonito, les dijeron qué lindo, ya vengan a salvarnos, sino que realmente al momento que llegan de México a Cuba, casi todo el ejército es aniquilado. Se esconden en Sierra Maestra y logran reagruparse a partir de ahí. Fue fundamental este hecho de la llegada desde México a Cuba, porque los Estados Unidos veía la posibilidad de aniquilar a los guerrilleros simplemente en la llegada a la isla. Después de esta llegada, los guerrilleros y este grupo armado comienza ya directamente a conformarse en el criterio de guerrillas. Estas guerrillas, los revolucionarios, atrajeron a varios voluntarios e infligieron una serie de derrotas al ejército de Batista. Por lo tanto, fue una lucha súper complicada, súper compleja desde Sierra Maestra. No era sencillo, no era simplemente llegamos con el ejército y atacamos. Era una serie de elementos. ¿Por qué? Primero, porque perdieron un sinnúmero de ejército al momento que llegan a Cuba y tienen que esconderse en este lugar de Sierra Maestra para desde ese lugar ir conformando como nosotros conocemos las guerrillas. Se esconden en ciertos lugares y desde esos lugares, desde esas bases van adquiriendo o van generando voluntarios. Y esos voluntarios van generando un ejército. Ese ejército luchará contra Batista. El primero, y no se olviden que es el representante puesto por los Estados Unidos a quien van a eliminar. La victoria del 1 de enero de 1959 es la huida de Batista, 1959, y la conformación directamente de un país socialista. Cuba pasa a ser, desde la huida en 1959, Batista huyó a los Estados Unidos y pasa a ser socialista. Este país directamente influido y beneficiado por la Unión Soviética. Esto a grandes rasgos. Iremos ahondando con el tema, sobre todo que vamos a ver la Revolución Cubana, el embargo económico, todo el proceso de Che Guevara y Fidel Castro por retomar una perspectiva y toda la lucha que se generó ya al proceso de la Guerra Fría y
y la posible, en esa época, posible imposición de armamento nuclear en Cuba para atacar a los Estados Unidos, que fue uno de los grandes inconvenientes que se generó a nivel mundial. Bien, chicos, no lo dejamos ahí, no ahondamos más. No se olviden, por favor, resumir el video que observamos sobre la Revolución Rusa. Esto les voy a pedir que lo suban y con eso terminamos. Gracias, jóvenes.